articulación radiocarpiana. Enseguida aparecen los nombres. Entonces, la primera articulación que vimos, radiocubital proximal, vean la imagen, como dice, el radio con el cúbito, ¿no? La segunda articulación, radiocubital distal, que quiere decir aquí abajo, donde está el punto rojo. Y la tercera articulación, la radiocarpiana, ¿ya? Ahora tengo acá, esperen un momento, por favor. Aquí hay un error. Radiocarpiana, porque solamente se está articulando el radio con 3 huesos del carpo, ¿ya? Como dice acá, escafoide, semilunar y el hueso piramidal, que más adelante vamos a verlo y conocerlos. Y esa es la famosa articulación de la muñeca. Entonces, dense cuenta que estamos viendo solamente los nombres de las articulaciones. Hemos visto los nombres de las articulaciones del esternón, de la escápula, del húmero y ahora del radiocúbito, que es la zona del antebrazo. Solamente es lo que es relacionar los nombres con las estructuras. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, lo hacen en el chat, ¿eh? Enseguida vemos lo que son el cúbito con el carpo, ¿ya? Lo que sucede con el cúbito con el carpo en realidad no se articula porque entre medio van a haber cartílago y es por eso que no hay esa unión completa, ¿ya? Y vemos la siguiente imagen. ¿Qué más hay acá? Ya, hay lo que les mostraba. Esa es una vista lateral de lo que es la zona del antebrazo y brazo, que es lo que se denomina codo, ¿ya? Aquí yo tengo este hueso que están ven en pantalla, voy a colocar con un color negro. Este hueso sería el cúbito y este otro hueso sería el radio. Entonces, ¿este brazo qué sería? ¿Un brazo derecho o un brazo izquierdo? Me responden en el chat. Si habíamos mencionado que el cúbito es interno o medial y esto... A ver, respóndanme en el chat. Un brazo derecho, un brazo derecho, un brazo derecho. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Ya, vamos a la respuesta. Acuérdense, si yo lo estoy viendo de este lado, al hueso, o sea, como ustedes en la pantalla, entonces este hueso cúbito está dirigido hacia la parte medial y este radio está dirigido hacia la parte lateral. Entonces este sería, imagínense su brazo izquierdo, agárrenlo y colocan en esa misma posición. Entonces este es un brazo del lado izquierdo, ¿ya? Ahora, ustedes ven que el cúbito tiene forma de un gancho, entonces estoy pintando acá con negro, tiene forma de un gancho. Y estas partecitas tienen nombre. No me interesa que ustedes sepan todos los nombres, solamente de esto lo que les voy a apuntar ahora. Entonces, esto que se llama codo, donde está la flecha, ese es el famoso olecranon, ¿ya? El olecranon es una parte del cúbito que se articula con el húmero en su parte posterior. Y a esa porción que ustedes tocan, si ustedes agarran el codo, ya cuando estén hablando ustedes no digan codo, digan olecranon, para que se les quede en la mente. Entonces estoy agarrando el olecranon, ¿ya? El olecranon es el hueso cúbito y el olecranon es lo que me da, eso es lo que ustedes mencionan, la forma del codo, o es conocido como el codo. Y la articulación del codo es lo que hemos visto hace rato, ¿ya? Cúbito, radio y húmero. ¿Entienden hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden hacer en el chat. ¿Alguien me pidió la palabra? Un ratito. Yo voy a tener en esta zona este hueso que vemos acá nosotros, sería el radio, y este sería el cúbito. Si ustedes se dieron cuenta en la imagen anterior, el radio en su parte proximal es más pequeño y más delgado acá, y en su parte más distal es más grueso. Y esas puntitas que nosotros vemos donde estoy colocando las flechas largas se llaman apófisis estiloide, que es lo que ustedes se tocan a nivel de la muñeca. Eso se llama apófisis estiloides. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la siguiente imagen que estamos viendo ahora, o que vamos a ver, yo veo que aquí este hueso está más grande, entonces yo sé que esto es en la parte de la muñeca, esto sería el radio, y esto más pequeño sería el cúbito. Y estas pequeñas
prominencias que ven ahí es lo que mencionábamos como apófisis estiloide. Posterior a eso, ustedes ven que yo tengo una zona del hueso carpo y luego tengo lo que es el famoso metacarpo. ¿Ya? Vamos a la imagen. Entonces síganme con la imagen, por favor, vean la pantalla. Tengo radio, luego tengo cúbito. Enseguida tengo dos filas de el hueso, la parte del carpo tiene un total de 8 huesos, dividido en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Entonces la primera fila que vamos a ver enseguida va a ser la fila proximal y luego la fila distal. Eso otro que se pinta de color, son esos huesos, serían lo que es el metacarpo, ¿ya? Vamos a ver ahora la primera fila, que es la fila proximal. Vamos a tener 4 huesos, la primera 4 filas. Los primeros 4 huesos de la primera fila. Entonces, la E de escafoides, S de semilunar, la P de piramidal y la otra P de pisiforme, ¿ya? Luego tengo la segunda fila, que sería la fila distal, la segunda fila del carpo. Por eso completan los 8 huesos. Entonces, los T de trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, ¿ya? Entonces yo tengo enseguida 8 huesos a nivel del carpo, que estos 8 huesos a nivel del carpo están divididos en dos filas, como les he mencionado, ¿ya? ¿Cuál es la fila que se articula con el radio? ¿Se acuerdan de la articulación radiocarpiana? Decía, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en la imagen, radio con escafoides se articula con semilunar y indirectamente con el piramidal. Pero aquí van a venir ligamentos articulándose, ¿ya? Entonces los ligamentos vienen así de esta forma y se van articulando. Ahora, la fila distal, la segunda fila, se articula con el metacarpo, ¿ya? Con el metacarpo. Y vamos a ver más adelante que el metacarpo tiene partes, como es un hueso largo también. Ahora, para que ustedes se acuerden, una mnemotecnia quiere decir una forma de acordarse. ¿Se acuerdan? Esta rana se llama Pepe, ¿no ven? Entonces es Pepe, esta rana es Pepe. Y este sería su cuadrito. Para que yo me acuerde, de afuera hacia adentro, desde la zona radial hacia la zona cubital, es Pepe, sería E de escafoide, S de semilunar, P de piramidal y P de pisiforme. ¿Listo? Ahora, para que ustedes recuerden la segunda fila. Entonces, en la segunda a Pepe le gusta bailar. Entonces, yo tengo su baile, je. Entonces sería TTGG, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, en relación a los huesos de la zona del carpo, de la segunda zona del carpo. Para que ustedes recuerden, puede ser que les pregunten esto, porque como parece fácil de memorizar, y a la hora del examen les pueden preguntar, en la fila distal o en la segunda fila del carpo, uno de estos huesos no pertenece, y ahí le ponen a ustedes trapecio, trapezoide grande, y en vez de ganchoso, le pueden colocar piramidalia. Y ustedes se recuerdan que no tienen nada que ver con 2T y 2G, TTGG, entonces piramidal no entra en ese esquema de su mnemotecnia, entonces no es la respuesta correcta. ¿Listo? Voy a borrar eso para que no se confundan. Eso sería en relación a los huesos del carpo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me pueden confirmar en el chat? Bueno, digamos. Enseguida vemos lo que son la zona del metacarpo y la falange, que es la última parte. Acordémonos que el carpo es la zona de la muñeca y el metacarpo y la falange, el metacarpo sería la zona de la palma y la falange sería la zona de los dedos. ¿Ya? Alguien me está preguntando en el chat. ¿Se entendió bien, belleza? Ahora, vamos a lo siguiente. Ustedes tienen lo que habíamos mencionado, la zona del metacarpo, la falange y lo que ya hemos visto ahora, el carpo, ¿no? Todo esto de acá, carpo. Entonces esta división, para que ustedes me entiendan, acá sería la muñeca. En el examen les pueden preguntar qué hueso forma la muñeca, y les ponen ahí inciso A, carpo, metacarpo, falange, digamos. Entonces ustedes recuerden que carpo es la zona de la muñeca. ¿Qué huesos de la mano forman la palma de la mano? Los metacarpos. Y obviamente los dedos serían
la falange, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, de este hueso vamos a tomar este hueso de acá, que ustedes ven en pantalla, que es el metacarpo, para estudiar sus partes. Entonces, este hueso metacarpo para su estudio, vamos a ver que esto sería lo más proximal y esto sería lo más distal. ¿Listo? Proximal y distal. Ahora, esto se va a denominar la zona distal cabeza. Obviamente la zona media se va a denominar cuerpo y la zona de la parte proximal es la base. Entonces, el hueso metacarpo se divide de esa forma: cabeza, el cuerpo y la base. En la siguiente imagen ustedes van a ver cuando ustedes hacen los puños o los nudillos. Entonces todo esto, aquí va a estar la falange. Aquí va a estar la falange. ¿Qué falange? Estas falanges, las primeras falanges, las falanges que están con verde aquí con X, las falanges proximales. ¿Ya? Pero esto que ustedes ven acá, los nudillos que ustedes mencionan, esos nudillos llegarían a ser la cabeza del metacarpo. ¿Listo? Entonces, los nudillos que se forman en la mano son formados por la cabeza del metacarpo. En el examen les pueden preguntar algunas preguntas de esa forma. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, los nudillos son la cabeza del metacarpo. Y el metacarpo se divide, como es un hueso largo, en tres partes, ¿no? Una parte proximal, que hemos visto acá, que es la base, porque está cerca del carpo. Una parte del cuerpo y una parte distal, que sería la cabeza. Entonces, en relación a eso, lo más importante de la mano sería eso, ¿no? Obviamente ahí vamos a ver que en el carpo y metacarpo existen articulaciones intercarpianas, intermetacarpianas, porque están entre ellas mismas, ¿ya? Entonces, no les nombro eso porque eso no es de relevancia en esta parte, pero aquí les voy a colocar con un puntito rojo para que ustedes me comprendan. Entonces, el puntito rojo entre los carpos es una articulación intercarpiana. Entre los metacarpos, intermetacarpiana. Inter entre ambas, ¿no? Ahora, entre carpo y metacarpo, intercarpo-metacarpiana. Entonces, son trabalenguas. Por eso no les estoy mencionando, porque no es importante. Vamos a lo que es la falange. Ustedes ven acá, en relación a la falange, que el dedo gordo, este que estamos contando con el puntero rojo, tiene una falange proximal y una falange distal. Carece, o sea que no tiene una falange medial, porque es un hueso, el dedo gordo es pequeño. Por en cambio, los otros dedos de la zona de la falange sí tienen falange proximal, falange medial y falange distal. Por eso es que ustedes les pueden preguntar cuántos dedos, cuántas falanges tenemos en la mano. Una pregunta capciosa. Entonces aquí 3, 6, 9, 12, 14, tenemos 28 falanges a nivel de lo que son las manos, ¿ya? 28 falanges en el cuerpo. Eso en relación a lo que es falange. Y lo más importante de falange, que la articulación entre una y otra falange es interfalangiana, ¿ya? Articulación interfalangiana. Y entre metacarpo y falange, metacarpo-falangiana. Entonces ustedes solamente agarran los primeros nombres y le suman a ese primer nombre el nombre del siguiente hueso que está articulándose. Acuérdense que articulación es de más de dos huesos, una unión de dos o más huesos. Vamos al chat. ¿Qué dicen? La base de la palma de la mano lo forman los huesos del carpo o metacarpo. Mauricio, muñeca, aquí les voy a colocar, mira, en el carpo, como están viendo ahí en la pantalla, ya habíamos dicho, es la muñeca. Metacarpo, la palma. Y falanges, obviamente, los dedos. Parece chistoso y fácil, pero les pueden llegar a preguntar esa parte. ¿Listo? Metacarpo, listo, metacarpo. ¿Cuántas falanges tenemos en las manos? 28, ¿no? 14 en cada mano. 28. La articulación cóndilo-carpiana pertenece al hueso semilunar. En relación a la articulación cóndilo-carpiana, vamos acá a la imagen anterior, dice su compañero. ¿Ya? Entonces, lo que había mencionado yo es de que esta de acá se llama, este puntito rojo,
Esto de acá, que está el punto rojo, se llama apófisis estiloide, en ambos lados. Y abajo del radio, en relación al cúbito, tenemos el cóndilo. Eso que se articula con los huesos de esta zona del carpo sería cóndilo carpiana, ¿ya? No creo que les pregunten en el examen esto, porque ya eso es cuando ustedes ingresen a su carrera. Pero es bueno saberlo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ir a la... les quedó duda con la región del codo, creo, acá. Entonces, en la región del codo, déjenme un minuto. Bien, ahora sí. En la región del codo, ustedes van a ver que dijimos... Ya, ahora sí. En la región del codo ustedes van a ver que dijimos que, por ejemplo, este es un brazo derecho. Lo que se pinta de azul, radio, el otro de azul, que es más medial, el cúbito. Húmero, y por la parte de atrás nosotros vamos a ver, el radio para empezar es su cabeza cilíndrica, pero el cúbito tiene forma de gancho. Y esta zona que ustedes están viendo en pantalla, que tiene forma de gancho, donde voy a colocar una X, es lo que es el olecrano, ¿ya? Entonces el olecrano sería en esta zona de acá, donde está con verde. Que el olecrano es la parte que se denomina el codo. Ahora, otra cosa es decir, la articulación del codo. La articulación del codo es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Si yo tengo el hueso en una vista anterior, la articulación del codo serían los tres huesos, húmero con lo que es radio y húmero con lo que es cúbito. Eso en relación a la articulación del codo. Ahora vamos a la parte inferior de la mano, que aquí sería otra parte donde se estaban confundiendo mucho. En esta parte de acá, que ustedes están viendo en la pantalla, tenemos los huesos del carpo y los huesos del metacarpo, ¿no? Entonces ustedes ven que estoy quitando yo un montón de lo que son ligamentos, porque los ligamentos me están uniendo lo que es los huesos uno con otro. Su compañera me preguntaba, en relación a este hueso de acá, miren, voy a tener acá los huesos del carpo en esta relación con el cúbito, vamos a ver que aquí hay un disco articular o una bolsa articular que me va a separar el cúbito del carpo. Por eso es que yo cuando les hablé de la región radiocubital distal, o sea la que está próxima a la muñeca, no les mencioné por ejemplo una articulación cúbito-carpiana, porque esa articulación no existe, porque entre medio de ellas hay un cartílago articular que evita esa articulación que se produzca, no una bolsa en este caso. ¿Ya? Voy a leer el chat. La aplicación se llama, ahí está arriba en la parte superior, Anatomy Atlas Humana. Gracias, Luca Colador. ¿En relación al carpo tiene alguna relación con los huesos sesamoideos? Sí, vamos aquí a la relación al metacarpo, Luca. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado que los huesos sesamoideos se forman a nivel o por debajo de los ligamentos? Entonces, si yo retiro un ligamento acá y retiro otro aquí, voy a ver estas pequeñas protuberancias, no sé si logran ver, donde voy a colocar con una X. Esos son los huesos sesamoideos, son pequeñas protuberancias que se van formando en los huesos de la palma de la mano, porque ahí van a llegar todos los que son los ligamentos de la parte superior. Entonces, en relación a la pregunta de su compañero Lucas, dice los huesos sesamoideos y es con el metacarpo, ¿ya? ¿Dónde encontramos los huesos sesamoideos? En carpo hay algunas protuberancias donde también vamos a tener, pero como ustedes vieron en el anterior tema, los huesos sesamoideos son milimétricos, no hay un número exacto de huesos sesamoideos. Quiere decir que para su cuerpo de uno puede ser diferente a otro, pero a nivel de su metacarpo y carpo se van a crear pequeñas protuberancias sesamoideas donde van a ir algunos ligamentos a insertarse. Es como unos puntos de fijación prácticamente, ¿ya? Eso en relación a la pregunta que me hace su compañero. Esas preguntas son correctas porque pueden entrar, ¿no? ¿Podemos llegar a rompernos los ligamentos de la mano? Más que todo la zona, lo que son la zona del radiocarpiana, ¿no? Los otros son por fractura. Los huesos están unidos solamente por ligamento. En relación a los huesos, por ejemplo, están unidos por ligamento. Una articulación ALIS
No entra en ese examen, no he visto yo que en el temario, el tema articulación, pero una articulación necesita 2 o más huesos, una cápsula articular, ¿ya? Necesita líquido sinovial, necesita lo que es, Luz, tienes la palabra, ahorita hablas, necesita lo que es, aparte de eso, los ligamentos. Entonces, en relación a tu pregunta, ¿dónde está? La perdí. No está unida solo con ligamentos, sino que con cápsulas articulares, bolsas sinoviales, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la función de las bolsas que mencionan? Las bolsas articulares o las bolsas sinoviales lo que hacen es reducir la tensión o el peso. O sea, me ayuda a que la articulación no sufra mucho golpe, mucho peso. ¿Alguien iba a preguntar por el micrófono? Doctor. Dígame. Usted dijo que en el húmero, entre medio del cuello anatómico y el cuello quirúrgico, habían tubérculos que eran protuberancias pequeñas. Entonces, ¿esos son huesos sesamoideos? No, esos no son huesos sesamoideos, porque esos son, como dice su nombre, son tubérculos. Los huesos sesamoideos son de igual forma, ¿ya? Esos otros son tubérculos, protuberancias, no son sesamoideos, por si acaso. Porque eso, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la diferencia? Ahí vienen a formar como si fuera una lomita. En los sesamoideos son como si fueran independientes, solamente como si estuvieran pegados ahí con una pequeña porción nada más. Esa es la diferencia, ¿ya? No son sesamoideos. Ya, el tema de los que me preguntan de los dedos que se hacen sonar, esos son las bolsas sinoviales que suenan, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Acá, por ejemplo, las partes del esternón es fácil comprenderlas, pero esta parte de acá, donde están las articulaciones, ¿dónde está? Esta parte de acá, lo que me interesa es que ustedes memoricen son los nombres, porque ustedes le pueden preguntar cuáles son las articulaciones de la escápula. Entonces tengo 3 nombres, estas son las articulaciones de la cintura escapular. Directamente, eso es lo que quiero que ustedes aprendan a memorizar, ¿ya? Entonces lo que ya hemos visto en la escápula en relación a los 3 nombres directamente. En relación a esta parte de acá, esto tan sencillo que les pueden preguntar qué hueso forma la palma, qué hueso forma la muñeca y qué hueso forma la mano, o qué hueso forman los dedos, ¿no? En preguntas de opción múltiple. No son difíciles sus preguntas porque son de una letra, de 2 letras nada más. ¿Ya? Y esta parte de acá ya conocemos todo lo que son la división del húmero y lo mismo las articulaciones. Entonces, en su libro de ustedes, dudo de que todos hayan leído completamente esos libros. Acá, lo necesario de las articulaciones radiocúbito, las 3. Lo que está escrito con letras más, no en negrita normal, eso es solamente para complementar, porque eso es más específico para las carreras cuando ingresen a medicina, odonto o enfermería, ¿ya? Después, nada más. Eso sería. ¿Tienen preguntas? Reviso el chat.